Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. 3 de agosto 2020. Sean bienvenidos todos ustedes. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Jeremías 28:1. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén, que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí. Pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? Por eso el Señor te dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes 7. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 68. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme,
pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Evangelio. En aquel tiempo, inmediatamente, después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, esta lectura del Evangelio tiene tantas cosas y tantas enseñanzas, tantas cosas buenas. Pareciera que cada renglón, cada palabra, pudiéramos exprimirlo y sacarle mucho jugo. Vemos cómo Jesús se queda en el monte orando y los manda a ellos. El primer milagro que ocurre aquí es que Jesús se traslada. Antes de caminar sobre el agua, Jesús se traslada milagrosamente. Se traslada de un lugar a otro, de la orilla de la tierra hasta llegar a la barca. Dice que ya era la madrugada y los había despedido desde la tarde. Dice que los despidió después de la multiplicación de los panes. Imagínense cuántas horas ellos ya habían avanzado. Aunque no habían avanzado demasiado porque el viento era contrario, pero ya habían avanzado una buena distancia. Ese es el primer milagro. El segundo milagro es que Jesús se aparece y caminando sobre las aguas. El tercer milagro es de que Pedro, al decirle: «Señor, si eres tú, deja que yo también camine hacia ti».
Y a veces nosotros quisiéramos también ser como Pablo, a veces nosotros también somos como Pedro. Vemos a Jesús en medio del problema, sabemos que Jesús está con nosotros, pero queremos que Jesús nos lo compruebe. Porque, fíjense, Jesús dice que ellos daban gritos de terror al ver a Jesús sobre el agua. Y les dice Jesús, tranquilícense y no teman, soy yo. En ese momento sabemos que ya es Jesús, que no es un fantasma. Sabemos que ahí está el Señor. A veces en nuestro problema, en nuestra vida, en nuestra circunstancia, lo que estamos pasando, el Señor nos dice, aquí estoy yo a través de su palabra. Nos dice, no te preocupes, yo proveeré, yo te daré lo necesario. Yo te daré lo que tú necesitas, yo estoy a tu lado. No te preocupes, soy el Señor. Estoy contigo, estoy a tu lado. Todo está bien hasta allí. Hasta ahí la historia está bien, pero Pedro le dice, Señor, si eres tú. Fíjense, aquí Pedro creyó que era Jesús, pero a la vez como que había un poco de duda en él. A mi pensar. Porque Pedro le dice, Señor, si eres tú, cuando Cristo ya le había dicho, soy yo, tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces Pedro cree, pero a la vez como que hay un poco de duda en él. Dice, si eres tú, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Tal vez hubiera sido mejor si Pedro le hubiera dicho, Señor, yo sé que eres tú, mándame ir a ti, quiero ir contigo. Y todos como Pedro a veces creemos, pero tenemos un poquito de duda tal vez. Pero era muy atrevido Pedro, y cómo Dios le concede caminar sobre el agua. A veces nosotros también le decimos al Señor, Señor, si eres tú, si en verdad estás conmigo, cambia a mi hijo. Si en verdad estás conmigo, resuelve mi problema. Señor, si eres tú, que todo se solucione. Señor, si eres tú, que ya no sufra más, sáname de esta enfermedad. Señor, si eres tú, dame la salida, dame la solución que yo necesito. Y Dios va y Dios nos ayuda. Dios responde a nuestras oraciones. Porque Él es bueno y Él está con nosotros. Pero vemos otro punto importante de esta historia, que ya todos la conocemos. Dice, Pedro baja de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero fíjense, aquí viene algo importante, Dice, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Algo importante aquí, hermanos. Dice, al sentir la fuerza del viento. ¿Cuál es la fuerza del viento? La fuerza del viento son las contrariedades, los problemas, la persecución, la humillación. Cuando las cosas no salen bien, cuando estamos en el camino de Dios y hay problemas, llegan las dificultades, pobreza, falta de trabajo, que alguien se ríe de nosotros, que la familia no nos quiere. A veces hay personas que dicen, es que si yo me acerco a Dios, cuando yo me acerco a Dios, más problemas vienen. Entonces, y fíjense,
algo importante, dice, le entró miedo. Al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Este punto es importante, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó. ¿Cómo comenzó a hundirse? Porque le entró miedo. Después de sentir las contrariedades, le entró miedo. Ahorita, ¿cuántas personas les ha entrado el miedo por lo que estamos viviendo? Muchas personas les ha entrado el temor, el miedo. Y Jesús, ¿qué les dice al principio? Tranquilícense y no teman. O sea, en otras palabras, no tengan miedo, no teman. Soy yo estoy aquí. Yo estoy en medio de todo lo que está pasando. Yo estoy en medio de lo que está sucediendo en el mundo entero en este momento, esta enfermedad. No tengan miedo, el Señor nos dice, porque a través del miedo nos entra la duda, nos entra muchas cosas negativas. Y en 2 Timoteo 1:7 nos dice el Señor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder. Con eso te dejo. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder. No tengas miedo. No dejes que el miedo haga cosas negativas en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, en este día te pedimos que nos abraces. Cuando empieza a venir el viento en contra nuestra, las contrariedades, los problemas, y a veces queremos pensar que el hecho de seguirte a ti nos vienen más problemas. Pero tal vez será que a veces el enemigo nos quiere asustar, nos quiere meter miedo para que ya no te sigamos. A veces el enemigo nos quiere meter miedo para que abandonemos tus caminos. Por eso hoy te pedimos que nos abraces en tu amor. Dame tu mano, abrázame fuerte, ya no me sueltes, que me siento muy triste. Ya no te vayas, quédate conmigo. Jesús, te lo pido, que ya no aguanto más. Abrázame, dime que todo está bien, que el dolor ya no existe, que una vida nueva ya me diste. Abrázame como un padre a su hijo, seca mis lágrimas, restaura mi corazón. Abrázame, cántame una canción, quiero sentirme amado por ti, Jesús. Señor, abrázame y déjame sentirme amado por ti. Abrázame y dime que el dolor ya no existe. Abrázame como un padre a su hijo, porque a veces me hace falta tu amor. Me hace falta que tú me llenes de tu presencia, Señor, que me invadas, que me sumerjas y que tú me des todo lo que yo necesito. Arranca de mí todo el dolor, todo ese odio que me pudre por dentro. Quiero ser puro, pero a ti no te engaño. Quiero llorar y gritar, pero me mata el miedo.
del pasado, todos esos recuerdos que lentamente me consumen. Ayúdame con mis problemas, ya no sé qué hacer, ilumíname por favor. Abrázame, dime que todo está bien, que el dolor ya no existe, que una vida nueva ya me diste. Abrázame como un padre a su hijo, seca mis lágrimas, restaura mi corazón. Abrázame, cántame una canción, quiero sentirme amado por ti, Jesús.